A pesar de su relativa juventud, la provincia de La Pampa tiene varias figuras para destacar, pero también tienen muchísima importancia. Venimos de recorrer la vida del gran caudillo que tuvo la provincia, como lo fue Ismael Hamid, pero decíamos, en Santa Rosa quedó instalada una leyenda y tiene que ver con Eduardo Félix Molteni. Se decía, si Dios está en todos lados, entonces Molteni es Dios. ¿Cómo construyó ese mito? Bueno, se remonta a mucho antes, porque la verdad es que fue un político de carrera, de raza, y no solo comandó los destinos de la Intendencia de Santa Rosa, estuvo en otras 4 localidades del interior y en puntos distantes, como el norte en Intendente Alvear y en el sur en Jacinto Arauz. Pero comenzó como ayudante del Juzgado de Paz de Trenel, por mencionarles solo algunos aspectos de lo que vamos a ver en esta verdadera leyenda de la política pampeana, Eduardo Félix Molteni. La constante búsqueda de la identidad pampeana deja en su retrospectiva figuras claves que subsisten en el imaginario popular y en el recuerdo fresco, en medio del crisol de generaciones. En Santa Rosa, a pesar de las décadas y su constante crecimiento, la acción de un hombre logró trascender su nombre para instalarse como leyenda. Es que aún hoy, aquel que gracias a su arrasador carisma y desmesurado empuje llegó a ser comparado con Dios por aquello de estar en todas partes, se entiende como una figura clave para la historia política de la provincia. Es Eduardo Félix Molteni, el mítico intendente de Santa Rosa, que además consolidó una prolífica e inigualable carrera en la gestión pública. Yo lo conocí, creo, en Trenel en algún momento, es decir, antes de que viniera a Santa Rosa. Él pertenecía a un grupo de socialistas de Trenel. El socialismo en La Pampa tuvo algunas expresiones importantes en Santa Rosa, en General Pico, en Trenel y en alguna otra población durante la época territoriana. Y en Trenel gobernó la municipalidad incluso, de manera que hubo algunos personajes con los que se formó Molteni, que era un hombre de extracción humilde, ¿no es cierto?, y de formación elemental, pero se formó al lado de esas personas y tomó el rasgo, el carácter de esas personas. Yo creo que Molteni siempre expresa a ese núcleo inicial que le dio su formación, a pesar de que hubo cambios en él, ¿no es cierto? Por ejemplo, él es de los socialistas que pasan al peronismo cuando aparece Perón, ¿no es cierto? Ese es un fenómeno que yo lo he estado pensando y creo que la explicación está en algo propio del socialismo de ese entonces. Yo me acuerdo que los viejos del socialismo me decían a mí, sí, pero nosotros no los vamos a ver, a los cambios que aspiraban. Esto va a demorar muchísimo, van a pasar generaciones. Esa era la formación que tenía el socialista. El socialista tenía, desde arriba se le predicaba el proceso evolutivo de las sociedades y no el revolucionario, ¿no es cierto?, que lo predicaba el comunismo, por ejemplo, o los ácratas, los anarquistas. Mi padre nació por vocación, toda su vida se desarrolló en la actividad pública. Él de muy joven ya trabajaba, cuando se recibió en una escuela agrícola en Santa Fe, de muy joven trabajaba en la municipalidad de Trenel. Llegó a ser, me parece que no me recuerdo bien, 23, 24 años, ya era secretario de la municipalidad de Trenel. Y llegó a ser intendente de Trenel muy joven. Que estoy hablando de una época del territorio nacional, ¿no es cierto?, donde las autoridades municipales se ponían directamente, se elegían por el gobernador, que también era puesto por la nación, ¿no es cierto? Luego vino a Santa Rosa y trabajó en la Casa de Gobierno, hizo una carrera administrativa y trabajaba en asuntos municipales. Al trabajar en asuntos municipales
Él, en realidad, por eso que vos me preguntabas por qué había tenido esa vida de intendente en distintos lugares, casualmente, por estar en el tema de asuntos municipales, se había perfeccionado, conocía mucho el tema, estaba muy al tanto de la cosa, entonces cuando faltaba algún intendente o no tenían la decisión de todavía a quién poner, porque en esa época muchas veces era difícil conseguir una persona para que sea intendente de un pueblo, papá iba como un interventor, ¿no es cierto?, con un comisionado interino, digamos, más que interventor. Mucho antes de desarrollar sus gestiones comunales en la capital pampeana, Molteni adquirió una temprana experiencia en la administración desde su Trenel natal, donde comenzó como ayudante de tesorero hasta llegar a la intendencia. Con posterioridad, llegaría a conducir también los municipios de Jacinto Arauz, Intendente Alvear, Quemú y Santa Rosa. Eduardo Félix Molteni fue un empleado provincial, estuvo en la policía también, estuvo de intendente entre uno de los pueblos, estuvo en Quemú. De acá vino en el 54, porque acá hay un problema. El intendente, no teníamos el intendente electo nosotros. El intendente electo vino don Enrique Tuán, gran tipo, humilde, muy bueno. No sé, le faltaría capacidad tal vez, pero muy buena persona. Vos sabés que, bueno, vino y lo nombró a don Cornelio Garaviva, gran persona también, Cornelio Garaviva, estuvo hasta el 54, marzo del 54, porque a Ananías lo trajo a don Cornelio Garaviva. El marzo del 54 se va a Garaviva y viene don Eduardo Félix Molteni, que estuvo hasta octubre, o sea, el 16 de septiembre del año 55 fue la revolución, y bueno, en octubre los militares los llamaron a la planta alta, le habían pedido la renuncia, él la tenía también a disposición, así que no, perfectamente. Trabajé 7 años con él, codo a codo, porque él tuvo la generosidad de invitarme a ser primero su jefe de despacho, después jefe de despacho general. He estado a cargo de responsabilidades como por ejemplo la Secretaría de Gobierno, en alguna oportunidad, transitoriamente, y después cuanta comisión celebrativa de cuanto hecho festejable en la ciudad, ahí estaba yo como nexo, como por ejemplo cuando creó la Comisión Municipal de Cultura, yo ya tengo el secretario, dijo. Me miró a mí y bueno, me puso a mí de secretario de la primera Comisión Municipal de Cultura, que hicimos muchísimas cosas. Molteni, antes que nada, respondía al típico y nostálgico de alguna manera perfil, porque ya casi no existe, perfil de un servidor público. El perfil de capacidad de gestión y su intenso apego a la función pública le valieron la llegada a Santa Rosa en febrero de 1948, cuando fue convocado por el gobernador Páez para integrar la División Control de Municipalidades. Así comenzaba a diagramar una carrera política irrepetible, al lograr un conocimiento acabado de todos y cada uno de los rincones de La Pampa. Molteni, te digo cómo vino Molteni, vino del 54, de marzo del 54 hasta el 55, octubre. Después vino cuando se fue don Juan Bonet. ¿Lo conociste a don Juan Bonet? No, bueno. Don Juan Bonet en el 63 vino en marzo y se fue el 12 de octubre, que asumió prácticamente el primer intendente elegido por el pueblo, o sea, don Enrique Tuán, que en el 66 salió, se fue. Lo sacaron. Yo no sé si las sociedades han cambiado tanto, porque últimamente ha habido una gran conmoción, ¿no es cierto? La globalización de las naciones, la pérdida de identidad de las naciones paulatinas, sobre todo las pequeñas naciones, las grandes la han afirmado más bien. No sé, pero las multitudes en general están buscando siempre a alguien que represente su esperanza, que encarne su esperanza. Y cuando lo ven dibujarse se aferran a él. Suelen ser de una gran lealtad para continuarlo. Y eso no le pasa al socialista o al radical o al conservador, sino le pasa al hombre general.
donde lo haya colocado la circunstancia de su vida. En marzo de 1954, Molteni fue designado por primera vez intendente municipal de Santa Rosa por Salvador Ananía, en reemplazo de Cornelio Garay Vivas, cargo que dejaría en manos de Sadit Peirecne en octubre del 55, un mes después de la Revolución Libertadora que derrocó a Juan Domingo Perón. ¿Por qué tantos socialistas se pasan al peronismo? Yo pienso que fue porque vieron que a lo mejor este hombre, este líder, que además tenía las condiciones del caudillo, capaz de encantar a la multitud, les haría posible un cambio más rápido. Que aquel mundo de más justicia en la distribución de los bienes y que proponen las posiciones de izquierda y el socialismo en particular, lo haría posible sin esos largos plazos que iban mucho más allá de la vida de los individuos. Usted sabe que la vida es corta y que los planes para realizarse en la vida tienen que ajustarse a esa cortedad de los tiempos, ¿no es cierto? Por eso el apuro de muchos políticos. Están dispuestos a vender el alma al diablo incluso, porque entienden que el tiempo los está corriendo y si no aprovechan esta, no va a haber otra. En cambio, esta gente de formación realista, que también he encontrado en los radicales y en otros núcleos, y en núcleos sociales, son las que toman una función pensando que es la oportunidad no para trepar ellos, no para hacer pie para otra cosa, sino para realizar sus sueños, de una forma de hacer, de comunicarse con la gente, de crear cosas, de engendrar confianza. Es decir, están al servicio de una idea o de un propósito. Y por allá por el 66-67, en realidad en el 68, falta mi padre. Y yo pasé a ser un hombre casi de... Yo consultarlo a Molteni, como consejero y como amigo. Así hice el aviso público cuando él fallece. Participa la pérdida de su consejero y amigo, porque era cierto. Te orientaba, él escuchaba tus ilusiones, tus tristezas, tus alegrías, planes. Era un hombre de sábado permanente acá. Salía a recorrer la ciudad como si fuera intendente cuando ya no lo era. Y por ahí algo que se había olvidado, que no habíamos podido hacer en su momento, te lo decía él. Esto no lo hicimos, hay que anotar, como pensando en que sería de vuelta intendente en algún momento, ¿no es cierto? Entonces tenía una vocación auténtica, no se puede discutir. Yo creo que la gente se acuerda más del el Molteni intendente que el Molteni ministro. Una vez instalado en Santa Rosa, Molteni se convertiría en un activo partícipe de la vida institucional y política, convirtiéndose en referente de una época y un método desconocido de hacer política. Él estaba en todo, en plaza, en paseo, te cuento otra, así a simple vuelo nomás, de la Plaza Los Caldenes que tenemos acá. Vos sabés que de Mola había dado orden para sacarlo. No lo digan, Mola queda pegándole a él, no, y ya no está. Si hubiera estado presente se lo diría, no tengo ningún problema. ¿Sabe qué? Le había visto a De Dios Herrero que había tirado los eucaliptos de la España-Uruguay, ¿no es cierto? Y bueno, y le había dicho que se los tirara, que se los sacara a los caldenes de ahí, de la Plaza de los Caldenes. Viene Guito a las 3 de la tarde, mira, dice esto pasa ahí, esto y esto. Vos agarrá y hacerte un parquecito mientras él está en el campo, el lunes cuando venga tiene el parquecito hecho. Lo veo también a Di Santi, Carlos Di Santi, que era el emperador de los paseos, y bueno, le digo, mira Carlito, vamos a hacer esto y esto. Le puse gente, el domingo a las 7 de la tarde tenía con luces y todo. Luego Molteni va en otra etapa de transición también, allá entre el 62, por abril o mayo, hasta octubre del 63, en que, al asumir el doctor Amit como gobernador de la provincia, el doctor Ilia como presidente de la República, don Enrique Tuán como intendente municipal en el 63. Y luego el otro lapso largo es del 66 al 73, donde está Molteni. Y usted puede deducir que ninguna fue por elección.
la mejor demostración de que su acción era valorada es que en el 83 gana masivamente en Santa Rosa. ¿No es cierto? De manera que la población recordaba su actuación, más allá que haya sido en tal o cual etapa. Eduardo Molteni, a pesar de quedar identificado como un dirigente de peso dentro del justicialismo, nunca pudo ocultar sus raíces socialistas que se remontan a su pasado en Trenel, cuando ocupaba cargos en una comuna bajo el mando del PS. Sin embargo, su vuelco a la doctrina del justicialismo no alteró creencias y su visión de la provincia. Mi padre jamás a mí me insinuó que yo tengo que hacer, siempre fue el ejemplo y la forma de pensar de mi padre, cómo actuaba mi padre, lo que a mí me hizo decir, este tipo es peronista, bueno, ¿me entendés? O sea, no es porque él me haya dicho, yo fui a estudiar a la universidad, bueno, ahí fue donde confesé militar fuerte, para lo mejor yo fui a estudiar en el 71 en pleno auge, viste, ya en finales de los gobiernos militares, ya cuando se estaba extinguiendo, ¿viste? Así que bueno, viví una militancia espectacular, ¿no es cierto? Pero mi padre, bueno, en un principio obviamente, a la edad que tenía él, era socialista. Como pasó con muchísima gente, muchísimos socialistas se hicieron peronistas. Mi padre tiene un hermano, Fernando Molteni, que tiene una hija desaparecida, que siguió siendo socialista, del cual tengo el mayor de los respetos y me parece que... pero bueno, el hermano siguió siendo socialista y mi padre se hizo peronista, ¿viste? Viajaba a Buenos Aires, lo imprescindible. Y en cada viaje dedicaba 1 hora casi para entrar a uno de los pueblos. Y entraba a Chivilcoy, mañana entraba a Carlos Casares, el pasado entraba a 9 de julio. Preguntaba qué clubes había, de qué color político era el intendente, cuántos eran los habitantes que tenía, cuántas eran las 2 casas de ramos generales más grandes que hay, quién comercializa tal o cual cosa. De manera entonces que cuando usted mañana encontraba a él alguno de 9 de julio, ya le preguntaba por el negocio tal, o negocio tal, o negocio tal. Y el tipo no entendía nada, ¿cierto? No se daba cuenta de eso. Entonces, eso es tener vocación de decir, a ver, ¿qué vi en otro lado que lo pueda aplicar acá? Cuando en Buenos Aires salieron unos carteles celestes famosos en la época de Saturnino Montero Ruiz, creo que estaba Lanús el presidente, no sé bien, era una folletería hermosa, la trajo para acá, nos la hizo estudiar a nosotros, tome una semana Mola, tome una semana Capello y después nos reunimos a ver qué se hace, ¿no es cierto? El mate, no sé dónde lo vio y salió el mate. Paró, preguntó quién fue el que hizo el proyecto y demás, ¿no es cierto? Y ahí está el mate. La vasta experiencia cosechada en años al frente de comunas y otros cargos generaron un prestigio en torno a Molteni dentro del ambiente político. Sus mañas, su apego al diálogo y a la obsesión por solucionar y hacer lo convirtieron en figura de constante consulta, cimentando el mito de hombre que todo lo resuelve. Una comisión de un barrio, no voy a seguir el barrio porque queda fea, barrio grande era, bueno, vinieron para que querían que le hicieran asfalto, que le hicieran cloacas, que le hicieran todo. Bueno, dice, mira, Perecito me dice un día a la mañana, dice, sácame la lista de los que pagan acá. Bueno, yo se lo llevé a las 3:30 cuando fue. Perfecto. No, mire, don Eduardo, acá no tiene problema porque que no paga nadie, dijo. Bueno, y hay mucho de eso. Bueno, y justamente, ¿sabe qué? Cuando vinieron, ¿qué hacés, compadre? ¿Qué tal? ¿Cómo andás con el pago vos? Yo siempre pago, don Eduardo. Ah, sí. Está bien, bárbaro, le digo. Y vos, comadre, pues los trataba todos así. También abre la puerta. Dice, yo de vez en cuando, dice, bueno, ahora, mire, vamos a hablar sinceramente, dice. Ustedes saben bien, pero para que se les hagan obra, tienen que pagar, dice. Tienen que hacer un consorcio y pagar el 50%, y cuando tienen el 50% se les va a iniciar la obra. Pero lamentablemente no se me ofende a nadie, dice. Todos son amigos míos, no paga nadie ustedes, dice. Así que nosotros, ¿qué obra le vamos a hacer? Dice. Tenemos que asegurar al que paga, no al que no paga. Era así, cosa simple, pero hablaba con una sencillez tan grande que lo comprendía cualquiera. Salieron amigos de todo el mundo, y es cierto. Él iba a lo concreto. ¿Cuántos son? ¿Cuántos chicos hay?
¿Cuántos faltan? Vaya y recorre todos los chicos pobres que hay en el barrio allá, vaya, ocupe un colectivo y tráigalos a todos. Y métalos de prepo en el comedor. Fíjese si falta culo. Y él, de comer de prepo. Era un hombre que de la acción hacía su filosofía. El trabajo en equipo y el entendimiento profundo con sus colaboradores fue otra de las claves del éxito de Molteni en cada uno de los cargos que ocupó. Adolfo Molas y Félix Mariani, Santiago Manuel Álvarez, José Capello y Ángela Imeta, entre otros, fueron piezas fundamentales y funcionarios de extrema confianza con quienes pudo sentar las bases de lo que hoy, a la distancia, consolidan como irrepetible a sus gestiones. Yo lo vi personalmente como anécdota, te digo, romper expedientes. Listo. Darle, viste, cosas así, pero esa posibilidad la tenía, te digo, porque en la situación de gobierno que tenían ellos, viste, tenían buenos colaboradores, era un tipo que tenía la estructura administrativa bien armada, lo tenía Mariani, en una época tuvo a Álvarez, al tesorero, tenía todo, entonces él se dedicaba a hacer realmente a gobernar la otra parte, ¿me entendés? Pero anécdota, de mi padre tengo miles, o sea, de tipos, por ejemplo, acercársele a un barrendero que estaba en el bar chupando una cerveza, ¿viste? Y empezarle a explicar, qué sé yo, ¿y usted qué le parece hacerlo entrar al tipo? ¿No le parece que tenía que estar trabajando? ¿Y usted qué carajo es? ¿Qué sé yo? No, yo soy el intendente. Bueno, te imaginás el tipo la situación que traía, no podía creerlo, ¿viste? Y de cosas así, ¿viste? Y había un dicho como que estaba en todos lados, ¿no? Claro, había un grafiti que estaba allá había un grafiti que decía, si Dios está en todas partes, Molteni es Dios. Sí, era terrible. No. Yo te digo, yo me acostaba, yo venía los viernes, los sábados a la noche, venía a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, cuando te estoy hablando, tenía 20 y pico de años. Y papá ya estaba leyendo el diario y se arrancaba el domingo. Entonces decían, pero este hombre como muchas veces se metía en todos los barrios, un tipo muy especial. La acción de Molteni arrancaba a las 6 de la mañana recorriendo la ciudad, a pie él, y podía parar a conversar con vos 10 minutos o media hora, o tocar un timbre en una casa de familia para decirle que esa planta le estaba levantando la vereda y entonces que tenía que sacarla la planta. Entonces, sí, pero yo trabajo en tal o cual parte. Entonces Molteni dice, no, y a mí me dijeron que hay que presentar una nota con un sellado, tal cosa, nada. Usted dígale que lo autorizó Molteni, le voy a dar un papel acá. ¿Y usted cuándo lo podría sacar la planta? Ya lo está comprometiendo. Entonces, y claro, yo el sábado a la tarde no podía hacer. Bueno, vaya a hacer vivero Petrucci o a otro vivero y llévese una linda planta acá hacia bola y dígale que le dijo el intendente que le dé una planta buena. Y yo el lunes o martes, cuando paso por acá, la voy a ver acá con el tutor y todo lo demás. Ya prácticamente vos estabas obligado a ir a sacar la planta y poner la otra planta. Y el lunes pasaba y la señora le convidaba un mate y ya lo conocían a Molteni. Esa es un poco su acción. El dominio de Santa Rosa consolidó a Molteni como un político de renombre, acaso opacando su pasado político por el resto de las comunas y los diversos cargos que desarrolló, pero a la vez estableciéndolo como figura clave en la historia de la provincia. Mi papá era un profesional de la política en ese sentido, más allá de él realmente, porque yo siempre digo, la actividad política es una actividad como cualquier otra actividad, y la actividad política hay que prepararse, tanto ideológicamente como prepararse técnicamente. O sea, uno tiene que manejar las instituciones del Estado, que no es poca cosa. Y bueno, mi padre en ese sentido, técnicamente, que es una gran ventaja también. Era un tipo que conocía la administración pública de pe a pa. Por eso, que le hizo siempre. Aparte de eso, se le adosaba esa capacidad que tenía para otras cosas, que después que la vamos a hablar. Hizo que fuera un tipo exitoso, ¿no es cierto?, en lo que hizo, en la actividad que desarrolló. La Laguna, que como intendente el actual gobernador la puso a full, la empezó Molteni. En realidad la empezó Molteni en aquella etapa, cuando puso los ojos en la Laguna y dijo, esto tiene que ser lo que el gran ámbito parque de la ciudad. La avenida de Circunvalación, él la creó, que después quedó chica porque los planes de urbanismo desbordaron la ciudad, la ciudad no se densificó, pero él tenía una idea. También tenía idea de que la ciudad era una ciudad de llanura,
que no podía ser una ciudad de rascacielos, ni de 30 pisos, ni de 25 pisos, nunca autorizó eso. Se aprobó el plan regulador, que modificó aquel famoso y antiguo y buen plan regulador de Prat, Pico y Arancibia, que fue el primer plan regulador de la ciudad, que hemos leído tanto y hemos conocido. Él lo superó con un nuevo plan regulador, puso profesionales, quería mucha gente joven alrededor. Una verdadera usina de anécdotas es Eduardo Feliz Molteni, recorriendo en quienes lo acompañaron y en quienes no. Siempre uno va a encontrar algún detalle para recordar, algo que lo pintaba de cuerpo entero y que se dice ya no se ve entre los políticos. Porque Molteni en Santa Rosa recorría todas sus calles y estaba presente en cada uno de sus problemas. Pero también tuvo un fuerte impacto en el gobierno de Regasoli como ministro de gobierno y tantos otros cargos que tienen que ver con una vida tan amplia que decidimos quizás detenerla un poco en ese mito de Molteni que hoy persiste después de tantos años de transcurridas sus intendencias. Pero hay mucho más de Molteni y por eso los invitamos a quedarse aquí en Pasado Urgente y acompañarnos la semana que viene.